Bueno, pues venga, empezamos. ¿Hacemos un aplauso o algo? Sí. Venga. Va, Vieta Iru. Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bienvenido a todo el mundo al capítulo 2 de la temporada 5. Capítulo 2. Ah, pensaba que ibas a hacer la rima. ¿No? ¡Capítulo 2! Capítulo 2. Me he quedado antes así porque estabais haciendo la lira de carbono los dos. y digo, esta Temporada gente- venga. 5. Bueno. Ay, venga, sin rimas. De la Filoxera. No digo qué fecha es, pero digo que hay alergias. Ay, Como Dios nos mío. pedís decir No, la no, por fecha. favor, basta ya. No digo. Si quieres decir cupresáceas, di que te gusta mucho. ¿Qué? Siempre dice el cupresáceas y cosas así, cuando habla de alergias. Bueno. ¿Esto qué? Ya ha arrancado. ¿eh? Alérgicos Capítulo o no. 1 es bien, ¿no? Había comentarios de gente. Bueno, ¿Sí? arden las redes, venga. Bueno, sí, Así, que sí, como siempre. somos tendencia. Venga, En el nicho. En el meganicho, los más escuchados. el próximo Eso capítulo es en así. Coachella, o no sé cómo se llama esa cosa que está ahora todas las influencers en Coachella, ¿no? Un En festival. Coachella. Coachella. ¿no? No, pero bien dicho es más. como- Coachella. Sí, get ready with me para day one in Coachella. Yo he pensado eso, lo Coachella, que pesadilla. podemos ir a eso. Mira, pero. Julián, como no sabe de lo que hablamos, Ay, Venga, oye. ¿sabes ya lo que sé. hablamos? Hombre, ¿cómo no voy a saber? Si Está estuvo mal. cantando Iggy Pop sin camiseta, como siempre lo ha hecho, que el pobre hombre ya tiene 70 y no sé qué años, está muy tocado, y hizo un conciertico ayer o antes de ayer. así. Qué bonito, Sí. qué bonito. Muy bien. La iguana. Bueno, pues qué bien, ¿no? Es mi Bueno, referencia. pues la verdad es que somos un podcast tan multidisciplinar. Palabreja. Rodrigar. ¿Rodrigar? ¿No era Rodrigar? Sí. Ah, vale, qué susto me habéis dado. Para una cosa con la que me he quedado. Rodrigar. Rodrigar. Bonita, la Rodrigar. dejamos ahí votando. De Rodri. De quedarse de Rodríguez, es que ha de dicho Rodríguez. Julián. De quedarse de Rodríguez. Eso es. Vale. ¿Está relacionado en realidad el significado pero, con, Irene, con lo déjalo mismo? Sí, para luego. te digo lo que pienso mirándote a los ojos. No está relacionado, pero podría estarlo. Oh. O sea, es como no haberme Que no, dicho no nada. está, no está. Let's go. Vale, bueno, entonces, después de esto, ahí se queda la palabra, que cada uno piense, la sabes, no la sabes, no tienes ¿Te ni suena, puñetera no te idea suena? como yo, pues Pregunta no a pasa ChatGPT. nada. Es muy curiosa esta y ha estado bien traerla. Al final lo desvelaremos, como siempre. Entonces, hoy vamos a hablar de un mitólogo No sé por qué me norteamericano. miras a mí, porque No, el que perdón, lo ha preparado hoy- es Julián. Pero, no, tú, es que, no sé por qué, hoy... Te estoy guapo. No, Y que Irene sí, mira tío, más que- Irene a Gonzaga que a mí. Por Está algo claro. será. Venga, Mira más a la oye, izquierda. Nelson. Miro más a la izquierda. ¿Ves? Perdón. Que luego hay gente que me ha dicho que, claro, que sí, que Divagáis. muy bonito, que nos llevamos muy bien, que tal, pero te estoy escuchando, entonces, claro, hay momentos que no sé qué estáis haciendo, no se oye, o tal, y no sé qué. Ay, de verdad, me freís la mente. Entonces, Nelson, vamos a intentar Venga, Nelson. hablar de lo que hay que hablar. Centrarnos. Vamos a Vamos hablar a del realidad. mitólogo que es el doctor Nelson Shaolin. Shaolis. Shaul. Es que he dicho Shaolis, ha quedado como. Si fuera Como francés. Chablis. No, Shaolis, es- norteamericano. Chino, casi parecido, ¿no? Bueno, da igual. Estadounidense. Estadounidense. Pues sí, porque ya habíamos hablado alguna vez con Gonzaga de haber traído aquí a Shaolis. Al primo Nelson, sí. Porque si recordáis, Irene, que lo hablamos un día, ¿La foto? nuestro querido Richard Smart dijo que había sido su referente, su mentor. El otro día que hablamos de Richard en el primer capítulo, y también hablamos el otro día, cuando hablamos de Carbonó, dijo Gonzaga, hay una foto mítica en la que sale Shaolis, Richard Smart y Carbonó haciendo el mono, en el mejor de los sentidos, con las manos. Cada uno haciendo la forma del sistema de conducción favorito que tenían ellos o que habían propuesto. Que habían desarrollado, ¿no? Sí. Carbonó la lira, Richard Smart un Smart Un Dyson. Dyson y Shaolis Con la cortina de Geneva, ¿no? ¿O cómo es la Geneva Double Curtain? Geneva Double Curtain, o GDC o Ginebra doble cortina, ¿no? Doble cortina, ¿no? Sí, que al final la diferencia que tiene con los otros sistemas es que va de arriba para abajo todo, ¿no? Es todo de arriba para abajo. Sí, bueno, vamos a centrarnos Explícalo un poco más tú. en la persona, que vamos a decir que Shaolis, claro, profesor de Richard Smart, luego mayor que él, ¿no? Nacido en 1913 y falleció en el año 2000 con 86 años, o sea que, Muy bien. No está mal. muy bien. Pues Otro vamos vividor. a decir que se le considera el padre de la gestión del canopy, ¿no? De lo que
Como esto ya hablamos el otro día, el Canopy Management. Oye, que lo explicamos el otro día, Irene. Sí, pero que me encanta este Spanglish, la gestión del Canopy. Sí, pues del follaje. La gestión del follaje, ¿no? Muy bien. Cada uno gestiona el follaje como puede. Entonces, diríamos que Shaolin establece una mirada, ¿no? Que al otro día también hablamos, porque Carbono también está en ese punto, pero Shaolin es precursor de que esto no va de tener más hojas, sino esto va de colocarlas mejor, ¿no? Y en qué relación tiene la calidad con la luz. O que el problema no es el vigor, sino cómo organizarlo. Entonces, claro, vamos a poner en contexto. Shaolin es un tío de Pensilvania que se gradúa en agronomía en la Universidad del Estado de Pensilvania, pero luego se doctora en la Universidad de Cornell. Se dice Cornell, ¿no? Sí, Cornell. En el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York, arriba del todo. Sí, claro. en la zona de los Finger Lakes, que son eso, pues una zona de lagos en la que es posible el cultivo de la vid gracias a que están los lagos, como pasa en muchas zonas nórdicas, ¿no? Pero realmente es una zona muy fría en la que el factor limitante también es el frío de invierno, porque es normal que tengan temperaturas de 15, no sé cuánto, 20 bajo cero. Sí. Entonces, de hecho, el estado de Nueva York linda arriba con Canadá, ¿no? Si es con Ontario, ¿no? ¿O qué es? Pero... Sí, alguno de los lagos, de hecho yo creo que el otro lado del lago ya es Canadá. Eso es Canadá. El estado de Nueva York, que abajito del todo es donde está la ciudad de Nueva York, pero es lo más bajo que hay ahí, pero todo lo demás está para arriba, ¿no? Entonces, ahí está la Universidad de Cornell, que se funda, fíjate, en 1865 por un tal Cornell, que me he enterado el otro día preparando, que fue también el que fundó la Western Union. O sea, que era un emprendedor de aquellos tiempos, imagínate. Sí, igual aquello era como benefactor, ¿eh? Eso sería como una especie de obra social, que igual, ¿no? Sí, había una historia ahí de una ley que quería difundir el conocimiento a toda la población y tal, pero fíjate. Entonces, bueno, esta universidad tiene el campus original y principal está en Ítaca, que Gonzaga ha estado ahí. Sí, que es una ciudad muy pequeñita, ¿eh? Porque tú vas a hablar ahora de dónde está la estación experimental, pero realmente Ítaca también es una ciudad pequeña y muy universitaria, o sea, también muy centrada a la Universidad de Cornell, porque es una de las de más prestigio en Estados Unidos. Claro, yo ahí, como tampoco tengo mucha idea, bueno, ninguna de cuál es el ranking de las universidades de Estados Unidos, pero nosotros sí que hemos visto a mucha gente de nuestro entorno con camisetas de la Universidad de Cornell. Pues, por ejemplo, Richard Smart en nuestra entrevista, el otro día la busqué, la llevaba, ¿no? Pero yo, bueno, pues igual es un tema que, claro, pues tiene un punto en la agronomía importante, ¿no? Sí, no, pero es una universidad que es importante a muchas cosas, a muchos niveles. En agronomía también, pero no es solo en agronomía. No, ha habido no sé cuántos premios Nobel que han salido ahí. Es una universidad muy, muy potente. Sí. Vale, entonces, bueno, Shaolin se doctora allí en el año 1941, o sea que está trabajando en el Servicio de Conservación de Suelos de USDA entre el 1938 y el 44 y es profesor de pomología y viticultura. ¿Pomología, ¿no? Es manzana? Bueno, pomología hace referencia a todos los frutos. También de manzana, pero realmente es como si fuera el equivalente de ampelografía, que es el estudio de la vid como tal, pues pomología es de los frutos, ¿no? Entonces, bueno, pues él es profesor entre el año 48 y 1967. ¿Vale? Entonces está, como ha dicho Gonzaga, en una ciudad más pequeña todavía que se llama Ginebra, que es Geneva, que es pues, el mismo nombre que la ciudad suiza, ¿no? Ginebra, nosotros decimos Ginebra, pues Geneva, ¿no? Que viene a ser una ciudad de 10.000, 12.000 habitantes, chiquitina, pero que es donde está la Estación Experimental de Agricultura del Estado de Nueva York, ¿no? Que ahora se llama, creo que es Cornell Agritech o algo así. Bien, entonces el tema es que allí, en esa zona, por lo que ha dicho Gonzaga, se está desarrollando, bueno, desde que se está, hablamos de finales del siglo XIX, se están intentando cultivar y hacer vino, ¿no? Las variedades que hay allí, pues sobre todo la Vitis lambrusca, pues aquello no chuta, y hay un cruce entre la Vitis lambrusca y Vitis vinifera que la variedad, bueno, más referente es la Concord, ¿no? Entonces, pues una variedad muy importante en esa zona, pero que claro, que es lo que hablamos es la cantidad de vigor que hay en una zona, pues no sé qué régimen de precipitaciones puede haber ahí, Gonzaga. No lo sé, pero llueve bastante y son estas típicas zonas que son muy frías en invierno, pero que luego en verano hace calor y hay humedad y desarrollan mucho vigor, sí. Eso, entonces, pues a Shaolin le toca hacer un enfoque, ¿no? De alguna manera, cuando nadie lo había hecho anteriormente, ¿no? De
de fisiología del viñedo, pero él le añade algo que es, bueno, pues sería casi como le añade una visión de ingeniería, ¿no? Entonces, claro, toda la fisiología le da a él las pautas de lo que hemos hablado, ¿no? La calidad nace de la luz, si hay mucho excesivo sombreo, hay problemas de enfermedades, las uvas no maduran bien, tener mucho rendimiento no implica es un problema. Entonces, claro, pero hay mucho vigor. Esto, ¿qué hacemos con esto, no? Ahí Gonzaga es eso, pues eso es claro, el padre, ¿no? Ese es el gran problema que hay, incluso que además a veces hasta el exceso de vigor puede hacer que bajen las producciones, ¿no? Porque son situaciones de poca luz y de ciclos relativamente cortos. Eso es. Entonces, bueno, pues él hace ese enfoque que ahora lo vemos como, pues de cajón, ¿no? Pero entonces era absolutamente rompedor y en esa parte que hablamos de más de ingeniería, pues vamos a decir, desarrolla, ¿no? O propone aproximadamente el año 1960 en esa estación de Ginebra, pues un sistema de conducción que se llama el GDC o Geneva Double Curtain, que es Ginebra doble cortina, ¿no? Sí, que bueno, que le da el nombre de la localidad donde está, ¿no? No le pone su nombre, ¿no? Otros le han puesto a los sistemas de conducción su nombre. Richard sí, es Smart Dyson. Pero él le puso el nombre de la ciudad, ¿no? Como... Calvo no decidió la lira por el tema del instrumento y pues fue por otro lado, ¿no? Sí. Entonces, como ha dicho Gonzaga, esto vuelve a ser partir la vegetación en dos, dividir el follaje, ¿no? El canopy. Y en este caso, lo único que, como has dicho tú, que es una cortina que caiga hacia abajo, ¿no? Sí, o sea, al final, digamos que lo que busca son dos cosas, ¿no? Bueno, tres, ¿no? Primero, como dices, Julián, maximizar la intercepción de luz, porque una doble cortina que capta la luz del sol todo el día. Por otro lado, tener los racimos en una zona térmicamente muy expuesta, porque están en la parte alta de la cepa, ¿no? Es decir, que siempre están en la parte de abajo de los sarmientos, salvo que los sarmientos miren para abajo, ¿no? Que entonces habría que decir que están en la parte basal de los sarmientos. Entonces los pone en la parte de arriba, de forma que les da el sol, corre el aire, y la tercera cosa es que los sarmientos, los pámpanos, miran hacia abajo, con lo cual también se modera su vigor, ¿no? Porque al final hay una cuestión de acrotonía que hace que esos sarmientos pues regulen un poquito a la baja el vigor. No, ahora mismo no, mira, no porque no me iba la impresora, pero bueno, digamos que está como a 2 metros o así el cordón donde estaría la estructura permanente de la cepa, y lo que se hace es con unos alambres ponerlos hacia abajo. Vale. Entonces los racimos quedan aquí arriba expuestos y las hojas crecen hacia abajo. Entonces tienes una serie de alambres que te permitan envolver esos sarmientos, esos pámpanos, para que sigan mirando hacia abajo, porque ellos naturalmente van a querer mirar hacia arriba. Entonces, bueno, simplemente recoger la vegetación en vez de hacia arriba, como haríamos en una espaldera normal, pues es recogerla hacia abajo. Vale. Y entonces así consigues que los racimos estén arribita del todo, les dé el sol, les dé el aire, y controlas también el vigor. Es muy curioso, ¿no? Es verdad que es un sistema, claro, en esas zonas de mucho vigor, pues se desarrolló algo también en Australia, en Europa, bueno, en Italia, en el norte de Italia, ¿no? Ha habido alguna adaptación de la gente de Intieri, Pony, etcétera, pero bueno, era más que nada es como algo muy precursor y que rompió moldes, ¿no? Y que más o menos en la línea de lo que hablábamos el otro día, quizás igual Richard Smart luego fue más práctico al ponerlo todo en un plano, ¿no? Pensando en la facilidad de instalación, mecanización, etcétera. También tenemos que decir que, claro, el tema del estado de Nueva York, que aquí lo contamos como que, claro, esto es la costa este de Estados Unidos y nosotros normalmente asumimos o tenemos más centrada la viticultura en la costa oeste, ¿no? Sobre todo California y subiendo hacia arriba Oregón y Washington, ¿no? Pero el estado de Nueva York, junto con esos tres, es el de los más principales de producción vinícola de Estados Unidos. O sea que era un reto resolver lo que pasaba en esas zonas, ¿no? Entonces, claro, unido a este tema del sistema de conducción, claro, se plantea otro reto que es, y que estaba ya desarrollándose, que era la mecanización, ¿no? Entonces, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, por un tema obvio de falta de mano de obra, se empiezan a pensar en mecanizar los viñedos. Hay un primer intento en los años 40-50 en California de hacer vendimia mecanizada con una especie de sierra que corta las uvas, ¿no? Imagínate. Eso, pues, evidentemente es un desastre. Qué desaguisado, ¿no? Eso. Claro, pero es que imagínate como un drama ahí. Y entonces es aquí, en los años 60, cuando en esta universidad y liderado por Soulis, se desarrolla
vamos a decir, el primer prototipo de una máquina vendimiadora cuyo fundamento es sacudir las cepas. O sea, que estos son los primeros que caen en la cuenta de, oye, se puede hacer una vendimia mecanizada si hacemos sacudiendo. Sí, sacudiendo. Claro, que ahora a nosotros todo nos parece normal. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, en el pueblo se decía, hay máquinas de vendimiar en Francia, y nos imaginábamos a Eduardo Manos Tijeras, ¿sabes? Como que había... O que había como una especie de aspiradores que se ponían en los racimos. O sea, lo de sacudir las cepas, ¿no? Pues es como muy original, ¿no? Entonces, es Soulis el que lidera o está al frente, y el estado de Nueva York se considera, pues eso, el origen de la mecanización de la vendimia, que luego, esta es una historia muy bonita que hoy no toca, que donde ya se impulsa y de alguna manera se difunde más fuerte es en Francia, porque hay una empresa, ¿no?, que se llama Braut, que en 1975 creo que fue, desarrolla la primera vendimiadora autopropulsada, y ya un desarrollo imparable, ¿no?, de las máquinas de vendimiar, pues vamos a decir como las conocemos ahora. Pero el origen está en Nueva York, en Soulis, y en una empresa que se llamaba Ryder, creo recordar. Entonces hay unas fotos en el archivo de la Universidad de Cornell alucinantes de una especie de armatoste, ¿no?, para vendimiar, ¿no? Curioso. Sí, pues es como, claro, ahora eso, lo que decimos, y bueno, luego Braut desarrolló el sistema de norias y cajilones, que eso, bueno, pues para los que estamos en el sector ya sabemos de qué va, que fue, bueno, pues lo que hace también que la vendimia, la uva se cuide más, se puedan separar las hojas y todo esto, que te imaginas al principio el lío que sería... Ya, claro, ahí va todo, ¿no? Mecanizada, ¿no? Entonces, eso, Soulis tiene esas dos, vamos a decir, legados, ¿no? Un montón de publicaciones, no viene a tener un libro como tal. De alguna manera, quien escribió el libro de Soulis fue Richard Smart, porque Richard Smart y Mike Robinson escribieron el libro, el de Sunlight into Wine, ¿no?, que viene a ser, pues eso, plasmar sus Sí, yo de hecho he mirado a ver si había algún libro y tampoco no he encontrado ningún libro así. Hay un montón de referencias en la universidad de manuscritos de él y tal. Entonces, ahí he encontrado por ahí una frase que no sé quién la ha escrito, que sería como decía, que Soulis nos enseñó a mirar la luz y Smart nos enseñó a medirla, ¿no? Entonces, el primero que apuntó hacia dónde había que mirar fue Soulis. Tiene un montón de reconocimientos, como os imagináis. No he encontrado ninguna calle ni nada de esto. Sí que he encontrado que la Sociedad Americana de Ciencias Hortícolas, que esto, Gonzaga, en Estados Unidos es muy importante, le nombra miembro en el año 1972, porque él se jubila en el 78. La verdad es que se jubila cuando cumple 65 años y prácticamente ya no se le ve más por ahí, o no he encontrado cosas muy relevantes, pero tiene un montón de referencias y de homenajes. Y para que os hagáis una idea, cuando fallece, que es en enero del año 2000, en el New York Times hay un obituario sobre Soulis. O sea que, claro, es que revolucionó la viticultura de toda esa zona, que como dices es importante. Sí. Y luego, que lo hemos comentado antes de empezar, en el Congreso GIESCO de 2023 en Ítaca, que ahí sí que fui cuando estuve yo, sí. Se le hace un homenaje público, ¿no?, y un reconocimiento en su... Sí, porque ahí sí que era el pacto también de la viticultura en esa universidad, que como hemos dicho es súper potente en muchas cosas y ahora mismo también es potente en el ámbito de la viticultura. Eso es. Entonces, bueno, joder, pues nos parecía, la verdad, un personaje, una zona muy distinta a la nuestra, pero que ha marcado... Eso, ¿no? Y cerramos el trío de la foto, ¿no? El trío de la foto Esa foto la colgaremos, Irene, en el Instagram. Estaría guay que intentáramos replicarla. Claro. Cada uno haciendo un... Podemos replicar esa foto, buena idea. Sí, pues la podríamos hacer y la colgamos, ¿eh? Pues esta es buena idea, pero la pensamos. La pensamos. Ya te ha pensado. Que hay que pensar, o sea, se va y se hace. ¿Que tienes prestigio? Cuando alguien dice, sí, lo pensamos, lo tal, es como retrasar, o sea... Ya quedaremos. Eso, sí, ya lo vemos. Ya sí, tomamos eso un sí. café, no te jodes. Bueno, pues eso, conceptos de clave, ¿no? Equilibrio, posición de hojas, posición de pámpanos, número de racimos, adaptación al medio. Sí, lo que yo no sé, él no llevó parte del tema de mejora de cruzamientos, ¿lo llevaba él o lo llevaba otra gente? No he encontrado que lo llevara él, ¿no? Porque eso, como decías, ahí tienen mucho... Oye, está Irene dibujando corazones y me despisto. Ahí tienen mucha historia con Core y con cruces de la Vitis labrusca.
y es precisamente por el tema del frío de invierno. O sea que la razón por la que cultivan esas variedades es porque son más resistentes al frío de invierno y por eso no pueden cultivar, o solo en algunas zonas muy cerquita de los lagos cultivan vitis vinífera. Claro. Y están intentando tener cruces que les permitan pues dar uva de la mejor calidad posible y que cumplan eso. De hecho, por ejemplo, las cepas, yo en la zona que estuve las formaban con 4 o 5 troncos. ¿Por qué? Porque asumían que algunos iban a morir con las heladas de invierno. Entonces, digamos que en vez de tener una planta, un tronco, y a partir de ahí ramificarse, se ramificaba desde la base y así, bueno, pues siempre habría alguno que sobreviviera al frío de invierno, que es una cosa curiosa, ¿no? Porque nosotros no lo solemos tener como un factor limitante, no digo en nuestra zona, sino incluso en la cabeza, ¿no? Que no pensamos, pero ahí es el factor principal, que les marca las variedades que pueden cultivar y la forma que tienen de cultivarlas. No, ¿te acuerdas que Richard Smart nos decía cuando estábamos hablando que esto hila con algo de lo que va a venir después de las enfermedades de madera, de la vid, la yesca, etcétera y tal? Decía, es que yo me he inspirado en la costa este de Estados Unidos en formar las cepas multitronco, porque en función de que se mueran siempre tengo más opciones. Siempre puedo renovar de abajo. Sí. Y es lo que dices tú, ¿no? Que eso viene de ahí. Bueno, la verdad es que un tío, yo creo, espectacular, igual menos mediático que los que vinieron después, creo, sí. Claro, porque quizás la época en la que luego viene Richard, Carbono y tal, claro, también el mundo estaba cambiando muy rápido, ¿no? Y viajar, medios, redes, etcétera, que aunque todo vino... Tampoco es que Richard o... Bueno, Richard ha sido el consultor más mediático del mundo. Pero que tampoco estaba ahí en redes a tope, ¿no? Bueno, en las redes como las entendemos ahora, ¿no? Pero sí, pero bueno, sí, que entre... O sea, el otro día falleció también Michel Roland, pues lo mismo, ¿no? Claro. Que es como a nivel de enología Roland o a nivel de viticultura Richard. Seguro que era el primer vitólogo que tuvo un teléfono móvil vía satélite porque entraba de un país a otro y no sé qué, cosas que ahora nos parecen... Sí, lo de los Flying Winemakers, ¿no? Estos, ¿no? El doctor de las viñas de Richard. Bueno, pues eso. Pues muy bien. Pues era un tío interesante para traer. Pues fenomenal, ya hemos completado el trío de las Azores. Nos falta nuestra foto que ya pensaremos, Irene, si hacemos esa foto. No, yo está pensada. Muy bien. Muy bien, pues oye, qué bien, ¿no? Qué alegría. Cambiamos de sección. ¿Qué orden quieres llevar, Irene? Bueno, entonces yo ahora creo que toca la llamada. La llamada. Hoy vamos a hacer una llamada un poco rara. O sea, bueno, pues vamos a hacer una sección que va a ser... Hoy vamos a mezclar llamada y ciencia. Exacto. Súper. Y entonces voy a quitar el modo avión, porque esto está en modo avión para que no pite. Y vamos a hacer una llamada... ¿Quieres vino? Sí, espera, por favor. Que esta persona necesita... Vamos a hacer una llamada a la luz de un artículo que se ha publicado muy recientemente que se titula Más allá de los postulados de Koch, no sé lo que digo, el paradigma del patobioma en la enfermedad de la yesca, que es un título pues súper, no sé, atractivo, rompedor y entonces, pues bueno, pues yo me encontré este artículo cuando estaba preparando la sección y dije, pues vamos a llamar a un autor. Al autor. ¿Es chino? Hay dos autores, no es chino, hay solo dos autores. Uno es de la República Checa y el otro, pues no. ¿Y cómo se llama el checo? Alex Eichmeier, igual es ¿A ese alemán, vamos a llamar? No, porque no. Ich spreche gut Deutsch, pero no. Venga. ¿Esto tengo que ponerlo con el altavoz o cómo tengo que ponerlo? Sí, claro. Yo qué sé. Mira, Cádico al micro. Ay, Miriam nos dirá. Estamos llamando al otro autor del gran artículo. Muy buenas. ¡Hombre! Hola. ¿Qué tal, David? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. A ver, ¿se escucha bien a nivel técnico? ¿Todo en orden? Sí, vale. Yo creo que sí. Vale, sí. Guay. Genial. David. Escucho muy de fondo ahí las risas de, supongo que de Julián. Y de Irene. Y de Irene. Muy Sí, bien. Irene también, acuérdate de mí. Bueno, pues bueno, Vale. en primer lugar, os voy a presentar a la persona con la que hacemos la llamada. Él es de David Gramaje, científico titular del CSIC, en el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino de La Rioja. Valenciano, ¿no? Hay que decir también. Sí. No vaya a pensar alguien Claro que eres riojano y tengamos un problema. Y... Llevo 11 años ya, o sea que más o menos podría considerarse medio riojano. 12 años. Sí. Joder. Muy bien. Bueno, y entonces, bueno, pues el motivo o un poco como se ha gestado esta llamada, pues estaba yo preparando, David, una sección que tenemos de actualidad científica y entonces, bueno, pues me encontré con un mini review, que no es tan mini, pero bueno, que ha salido el... No es tan mini, no es tan
mini, al final Claro. lo imprimes y dices, ¿qué mini review es esto? ¿Sabes? Que al final no es mini, pero bueno. Sí, por eso es que veo el mini review y que bueno, pues que me llamó la atención y entonces pues la sección de actualidad científica la hemos juntado con la sección de la llamada, pues para hablar, bueno, pues un poco de ciencia, un poco de ti y también un poco del artículo, ¿no? Entonces, no sé, empezamos por, igual que nos cuentes un poco tu trayectoria, cómo has acabado en La Rioja, así, y luego ya entramos a cosas más concretas. Cuéntanos un poquillo, anda. Vale, bueno, yo estoy en el mundo de la patología un poco de rebote, ¿vale? Porque yo estaba terminando la carrera de ingeniero agrónomo y quería hacer el trabajo fin de carrera en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, y yo quería hacerlo en el departamento de entomología. Entonces fui creo que fue en 2004, en agosto, al departamento de entomología de la universidad a pedir un trabajo fin de carrera. Y me encontré que era agosto y estaba cerrado. Entonces volteé mi cara y vi el departamento de patología vegetal que estaba abierto y dentro me recibió Josep Armengol, que es bien conocido por todos vosotros, que el tío trabaja incluso en agosto porque bueno, es un laboratorio muy activo y entonces a partir de ahí empecé con el trabajo fin de carrera, me ofreció luego el doctorado para trabajar con enfermedades de la madera de la vid en viveros, porque Valencia junto con Navarra son las grandes regiones viverísticas españolas. Y luego, después del doctorado, tuve que irme a hacer un postdoc. Tenía varias opciones, solicité varias opciones en Australia, en California y tal, pero me concedieron una en Córdoba, justo en Córdoba, en el CSIC. Ahí trabaja un grupo de investigación muy fuerte en enfermedades vasculares, probablemente de los mejores del mundo. La trayectoria científica es muy amplia y trabajé con la verticilosis del olivo. Estuve 3 años allí. Terminé esos 3 años y solicité una postdoc en Canadá que me concedieron 3 años, pero al mismo tiempo abrieron el ICVV aquí en Logroño y necesitaban un patólogo. Entonces me presenté a un contrato INIA, unos cajalitos que se llamaban antiguamente de 5 años, me lo concedieron y tenía que elegir, ¿no?, entre Canadá 3 años o La Rioja 5 años y al final pues me salté pues el procedimiento típico de un investigador que tiene que irse al extranjero 2-3 años para poder volver. Elegí la vía española, en este caso norte de España, y bueno, después del cajalito enganché un Ramón y Cajal, otros 5 años, y en 2023 me saqué la plaza del consejo. Bueno, y bueno, pues como todas las carreras investigadoras, corta nunca, ¿no? Corta nunca. Siempre todo va costando años, a pesar de que esto... Sí. Oye, pero... Maratón, bueno, y en el consejo la edad media para obtener la plaza son 42-43 años. Sí, por eso digo que larga, pero que es la normal o incluso más corta a veces, ¿no? Que sí que es... Oye, David, pero lo que es gracioso, ¿no?, es que tú ibas a un sitio, está cerrada la puerta, te giras, está la otra puerta abierta, te metes y a partir de ese momento cambia toda tu vida, ¿no? Cambia mi vida, me ofrecen un trabajo fin de carrera con Phytophthora citropthora en cítricos, porque bueno, Valencia era importante. Y terminé con Phytophthora, con noomicetos, y luego me ofrecieron el doctorado con enfermedades de madera y, bueno, cambió totalmente. O sea, a mí me gustaban los insectos, a mí no me gustaban los hongos, pero me abrió un poco la mente y el tema de enfermedades de madera en vid era un temazo porque era un cajón desastre, que sigue siéndolo, como ahora luego os comentaré con la revisión esta, pero era un temazo porque había muchas oportunidades, muchos grupos, mucha financiación, que es lo más importante. Y los trabajos son muy citados porque hay tantos grupos trabajando que entonces son muy citados, entonces tú vas subiendo podríamos decir, de nivel y nada, pues fue no sé si suerte o no sé, el destino, no sé qué fue. Claro, porque tiene que ser, o sea, tiene que ser una cosa, digamos, una experiencia diferente, ¿no? El trabajar en algo que justo está en la cresta de la ola, ¿no? Como me imagino si alguien trabajaba en un virus parecido al COVID, antes de que apareciera el COVID, de repente era como que todo el mundo miraba ahí, ¿no? Y en la viticultura, salvando las distancias, las enfermedades de la madera pasaron a ser como el centro de atención, ¿no? De todo. Entonces tiene que ser como Sí. estar empezando en un tema y que justo esté en el centro del cogollo, tienes una pasada. Totalmente, así fue. Y bueno, y sobre mi actividad científica, pues yo he sido siempre, bueno, yo empecé como un patólogo clásico,
por Josep Armengol y Pepe García Jiménez, ¿no? Que me inculcaron pues la patología clásica, la taxonomía, el manejo del cultivo a través de los métodos clásicos. Luego he ido un poco evolucionando en Córdoba con un tema de biología molecular, genética de poblaciones, y luego ya finalmente en los últimos años aquí en Logroño, aparte de que hago mucha investigación aplicada, lo sabéis bien por los proyectos que tenemos en común, pues también he abierto una línea de investigación muy enfocada en biología molecular y en microbioma. Entonces, un poco estudiar cómo va cambiando el microbioma de acuerdo al estrés biótico y abiótico, ¿no? Entonces, más o menos esa es la línea que llevo así más novedosa y está relacionada bastante con esta revisión de IESCA que acabamos de publicar. Sí, pero bueno, si tuviéramos que comparar tu forma de trabajar con la media, sigues manteniendo una parte clásica, ¿no? Aparte de que has sumado todo lo molecular o todo el tema del microbioma, sigues manteniendo una parte que yo creo que también es importante, ¿no? Que el hacer cultivos. Siempre, especialmente en el cultivo de la vid y especialmente en el lugar donde estoy, porque aquí, pues aquí en La Rioja el sector está muy encima, nos apoya mucho y tengo que dar una respuesta al sector, entonces es imprescindible tener proyectos y actividades aplicadas. Es imprescindible porque te lo demanda el sector. Oye, y ahora como comentas, David, un poco toda tu trayectoria, además, como dice Gonzaga, de que el tema ha estado y está, ¿no? muy en boga. Bueno, pues por reconocerlo, eres una de las personas de referencia a nivel de enfermedades de madera de la vid a nivel mundial. Y bueno, no sé si decir de las 5, de las 3, pero está siempre ahí. Y bueno, es yo creo que es un orgullo, ¿no? Para todo el sector nacional y bueno, ya en nuestro caso local, que estés trabajando tan cerca y con tanta dedicación, ¿no? Sí, bueno, lo que ha sucedido en los últimos años es que me he movido mucho. Aprovecho siempre todas las estancias posibles. Suelo, pues cada 2 o 3 años, irme 6 meses a algún sitio. Tengo mucha colaboración internacional, podríamos decir que más que nacional. Entonces, bueno, pues eso me ha permitido, pues eso, tener un poco de reconocimiento internacional y buenos contactos que siempre son positivos para proyectos, publicaciones y todo esto. Muy bien, pues igual empezamos a hablar un poco ya del artículo, Sí. que es un poco lo que nos ha movido. Justo antes de que te llamáramos ya decíamos el título, ¿no? Más allá de los postulados de Koch. ¿Se dice Koch o cómo se dice ahora mismo? Koch, sí. Bueno, oye, Koch supongo que en inglés, nosotros diremos Koch a lo mejor, pero Koch quizás bien, creo yo. Vale, Sí. el paradigma del patobioma en la enfermedad de la yesca de la vid. Es un review, un mini review, pero bueno, es decir, un review porque es un señor review que habéis escrito tú y Alex Eichmayer, ¿no? Que no sé si es alemán pero el apellido es alemán, pero de la República Checa, ¿no? Exacto, es de la República Checa, pero creo que sus abuelos eran alemanes. Vale, y bueno, en el que está publicado en FMS en Microbiology Ecology 2026, volumen 102, 4, y como decíamos, del 12 de marzo, o sea, súper reciente, y en el que le dais una especie como de vuelta de tuerca, o voy a decir, decís algo que yo creo que tendríais ganas de decir, ¿no? Este tipo de cosas que se van discutiendo en un medio que es de prestigio, una publicación importante, y en el que contáis, ¿no? que la forma en la que habitualmente miramos, ¿no? O tenemos toda la tendencia a entender una enfermedad, pues puede que no valga en algunos casos, ¿no? Como mencionas en el artículo, ¿no? En muchas enfermedades de especies, o en algunas enfermedades de especies plurianuales leñosas, y en particular en el caso de la vid. Entonces, mi primera pregunta, antes de entrar un poco al tema, y porque creo que es interesante para la gente que sigue nuestro podcast, es cómo surgió la idea entre Alex y tú de escribir este review, ¿no? O sea, ¿de dónde sale, no? ¿Estabais tomándoos una cerveza, un vino, paseando por un lago? ¿Qué estabais haciendo? Vale, pues mira, has dado en la diana porque es importante conocer cómo fue el proceso. Este verano pasado estaba en México y estaba Alex allí porque teníamos un congreso de enfermedades de madera. Estaba allí en México y le comenté que quería empezar un poco a pedir algún proyecto claro sobre IESCA. Es decir,
que había hecho una mini revisión, una mini prospección de artículos y había visto en Scopus Web of Science que había más de 200 y pico artículos relacionados con la yesca, algunos muy interesantes y otros, la verdad es que podemos decir menos importantes para explicar todo esto. Y salían varios conceptos últimamente, sobre todo de acuerdo a los últimos estudios fisiológicos y de biología molecular, que cambiaban la percepción de la yesca, pero que nadie se estaba atreviendo a escribir. No sé si por falta de tiempo o cómo explicarlo en una revista científica, cuál es la opinión y cómo puede cambiar el paradigma de la yesca. Se lo comenté ahí tomando un vino y me dijo, vale, si quieres tú que tienes avanzada pues toda la revisión, los artículos que crees más interesantes, pues elabora un primer draft, lo vamos discutiendo y vamos viendo. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos meses se han publicado un montón de artículos que vienen del INRAE en Burdeos sobre fisiología. Entonces, y nos ayudaban, iban en nuestra línea, era lo que pensamos exactamente que teníamos que plasmar en el artículo y la visión que debe de cambiar de la yesca en concreto. Entonces, esto nos dio el empujón final y la verdad es que son 2 revisiones, ¿vale? La primera está publicada, que es en FEMS, y la segunda vamos a enviarla esta semana, ¿vale? Es que es enorme, o sea, el texto que hicimos era muy grande, lo dividimos en 2. Una que es la que veis, que era el concepto del patobioma y cómo cambia el paradigma, y en la segunda revisión nos enfocamos específicamente en la biología de los agentes causales clásicos y cómo responde el huésped para explicar una posible resiliencia, resistencia o tolerancia. ¿Vale? Esa es la segunda parte que, si queréis, cuando esté publicada, me volvéis a llamar y yo os la cuento, porque esa también tiene su historia. Entonces, así surgió esta primera revisión. Guay. Sí, porque es que esas cosas muchas veces son así, ¿no? Que dices, es que esto yo tenía ganas, tú tenías ganas y nos tomamos un vino y nos ponemos de acuerdo para pincharnos mutuamente para hacerlo. A ver, yo estoy viendo aquí la figura 1, ¿no? Que es un poco donde se conceptualiza lo que son los postulados de Koch y eso, pues es lo típico de huésped, patógeno, ambiente, ¿no? Y todo ese triángulo de la enfermedad, ¿no? Que es un poco como se ha explicado clásicamente. Así como el podcast nuestro lo escucha gente con formación más técnica, menos técnica y de todo tipo, ¿nos podrías explicar un poco qué son los postulados de Koch y cómo... pues todo lo que se ha aprendido, ¿no? Porque realmente eso, en un review no se investiga nada nuevo, sino que se pone junto todo lo que se ha investigado en los últimos años, cómo en este review pues se da un paso más allá. A ver si eres capaz de en un par de minutos contarnos todo eso para que se entienda, ¿no? Para que me entienda yo, básicamente. Todos. Vale, vamos a ver. A ver si lo logro. A ver, el artículo propone, podemos decir, una reinterpretación de lo que es la yesca y lo reinterpreta como un patosistema complejo. Entonces, más que con una enfermedad explicable con un patógeno. Vale, nosotros, David, aquí en la filoxera ya hemos hablado de lo que es el holobionte, ¿no? Es decir, que la vid, que más que una especie hay que entenderla como un holobionte, ¿no? Hablando de algún artículo, así que, ¿no? Pues esa complejidad, ¿no? De un organismo superior y todo lo que va asociado, ¿no? Todo el bioma que va asociado a eso, ¿no? Y aquí entra el concepto de patobionte, que no deja de ser un primo de hablar del holobionte, ¿no? Una forma... Vale, o sea, el patobioma aquí lo entendemos como una comunidad completa de microorganismos cuya actividad colectiva contribuye al desarrollo de la enfermedad. Es decir, esta comunidad incluye los patógenos reconocidos, pero también endófitos, saprófagos, también antagonistas y otros microorganismos que pueden estar ahí acompañando, es decir, toda la comunidad. Entonces, los postulados de Koch es un modelo clásico donde lo que se entiende es que ciertos hongos son los causales directos de la enfermedad. Es decir, tú abres una cepa, en este caso de viña, observas la necrosis interna, recoges estos tejidos, los siembras en medio de cultivo y obtienes un hongo patógeno. Luego este hongo patógeno lo inoculas de nuevo de forma artificial en la cepa sana y ahí tienen que aparecerte los síntomas que has observado, tanto internos como externos. ¿Qué ocurre? Que esto no se cumple en la yesca de la vid. O sea, es uno de los puntos de partida del trabajo y el más importante. Es decir, que los hongos clásicamente asociados a la yesca aparecen con mucha frecuencia
no solo en cepas sintomáticas, sino también en vides asintomáticas y en tejidos que creemos que son aparentemente sanos, es decir, en tejidos sin ningún tipo de necrosis. Vale, Además, David, porque estos postulados de Koch se aplican a todas las enfermedades y no solo en plantas, sino que son los, digamos, humanos, animales, ¿no? lo que se usa para determinar que un organismo es el causante de una patología, ¿no? Así dicho coloquialmente. Exacto. Y bueno, además de lo que he comentado, de que estos organismos, que son los que clásicamente o tradicionalmente se habían asociado a la yesca, son Pheomonella, Pheacremonium y Fomitiporia, que ahora hablaremos de ellos si queréis. Además de todo esto, las inoculaciones simples con algunos de estos patógenos o combinadas, inoculaciones mixtas, pueden reproducir o suelen reproducir los síntomas internos, pero rara vez logran reproducir los síntomas externos que todo el mundo conoce de yesca, de síntomas de rayas de tigre, el tiger stripe, ni la apoplejía, ¿vale? Entonces, no se cumple ni que tú los aísles de tejido infectado, también puedes aislarlos de tejido sano, y luego cuando vas a inocularlos no reproducen los síntomas. Por tanto, el triángulo clásico de la enfermedad en la yesca no se cumple y hay que ir para otro tipo de mecanismo, que sería un patosistema complejo en el que interacciona la comunidad microbiana diversa y también el ambiente con el estrés abiótico. Más o menos es lo que nosotros proponemos, ese cambio entre un triángulo a un tetraedro. Vale, a mí me llama una cosa la atención, ¿no? Que el ambiente, ¿no? Lo separáis en el esquema del estrés abiótico, ¿no? Digamos que una cosa es que el ambiente sea de una manera y otro factor trigger, ¿no? Desencadenante es la ocurrencia de un estrés, ¿no? Que es algo que a veces vemos con la yesca y que obviamente está relacionado con el ambiente, pero es como dar un salto, ¿no? A que haya un estrés y cambie la situación, ¿no? Así es. Nosotros, sobre todo, porque en la investigación nos hemos basado en los artículos que hay científicos para proponer un modelo de enfermedad y proponer hipótesis, ¿vale? Está claro que hay varias limitaciones en este artículo, porque la mayor parte de la evidencia sigue siendo correlacionada, falta mucho más estudios, pero nosotros nos centramos sobre todo en la sequía, en el déficit hídrico, porque hay muchos estudios últimamente publicados con este tipo de estrés abiótico. Entonces, por ejemplo, con el déficit hídrico ocurre un paradigma bastante peculiar, porque lo que hemos visto es que la sequía puede suprimir temporalmente los síntomas foliares, porque reduce la transpiración y limita el transporte de señales o metabolitos implicados en la expresión foliar. Sin embargo, al mismo tiempo, esta sequía puede desestabilizar el microbioma de la madera. Es decir, hace como una disbiosis, es como un desequilibrio, reduce la diversidad del microbioma y favorece ciertos hongos oportunistas, como por ejemplo Pheomonella. Es decir, que la yesca, que la sequía puede reducir los síntomas foliares, pero a la vez desestabiliza el microbioma y aumenta la abundancia de Pheomonella. Vale, porque claro, esto David, a mí, o sea, esto me suena con, claro, yo cuando voy leyendo cosas, ¿no? De los estudios de la gente de Burdeos, de Chloé Delmas y de esta gente, que claro, yo leía que decían que con la sequía había menos enfermedades de la madera, dicho así rápido. Pero claro, la experiencia cotidiana nuestra es que un año de sequía, de un estrés, es cuando de repente te aparecen los síntomas foliares y la apoplejía, ¿no? Entonces, claro, es que es muy complejo este tema. Ya, pero nosotros argumentamos y con estudios de fisiología y de ómicas que una sequía lo que hace es disminuir los síntomas foliares, pero aumenta la necrosis interna. ¿Y qué ocurre aquí? Que esta activación bajo sequía no se traduce en un aumento posterior de síntomas foliares. Entonces, esto refuerza la idea que tenemos que la necrosis interna, la negra que vemos, no la podredumbre blanda, que es otra historia. Eso ya va a la segunda revisión, pero nosotros aquí ya separamos las dos capas. Necrosis interna negra y la podredumbre blanda de la madera. Entonces, esta necrosis interna y la expresión foliar no son procesos equivalentes. Eso lo tenemos claro científicamente. Creemos que no tienen ninguna relación. Ahora bien, la podredumbre blanda causada por Bacillobacillus comitiporia sí que tiene una relación con los síntomas foliares de yesca, pero no solo la presencia de Fomitiporia. Es decir, Fomitiporia puede estar presente, pero no puede causar estos síntomas foliares. Tiene un papel muy relevante este hongo
porque más que su simple presencia se asocia fuertemente a lo que es el cambio de funcionalidad, que ahí ya vienen otros factores externos, como pueden ser pues algún otro tipo de estrés, puede ser nutricional, algún otro tipo de comunidades que están interactuando con Fomitiporia, que es súper complejo. Oye, Sí. David, que esto, claro, porque el título del artículo lo deja claro, ¿no? Está genial, porque además de esto hemos hablado mucho y desde hace años. Entiendo que según vais, ¿no? La comunidad científica ha ido aprendiendo, os ha ido explotando la cabeza, ¿no? Porque todo lo que era, como dices tú, ¿no? Un hongo, una enfermedad, un hongo, vamos a ver cómo lo resolvemos. Ahora aquí si hablamos a nivel de un viticultor que esté ahora mismo en cualquier viñedo o que esté escuchando el podcast, escuchándote hablar de la yesca y de unos nombres impronunciables de hongos. Pero claro, el tema es, mira, tío, o tía, esto no va de que hay un malo al que hay que atacar con un producto concreto. O sea que esto rompe gran parte de las charlas y las conversaciones que a veces tenemos con viticultores en cualquier lugar, que es como, a ver cuándo sale algo para la yesca, que es que esto es tan complejo y que además los factores ambientales, como estás diciendo tú, y de cambio climático, etcétera, más otros 1000 cosas que tiene que ver. La fisiología de la planta es súper importante, es decir, el genotipo puede mostrar resiliencia diversa a cierto patobioma, entonces no se puede comparar un genotipo con otro, es decir, que es otro factor adicional. Claro, pero entonces es como que no esperemos ninguna cosa milagrosa, cuidemos las... O sea, esto refuerza, vamos a ver si las plantas están en el mejor sistema posible dentro de ese, como dice Gonzaga, holobionte, o como lo llamemos, es decir, cuidémoslas bien, cuidemos los suelos, que tengan menos estrés, que haya equilibrio y a ver si todo eso ayuda dentro de unas situaciones climáticas cada vez más complejas, ¿no? Entiendo que tiene que ir por ahí, en lo que esté en nuestra mano ahora mismo a nivel de viticultores, ¿no? Exacto, y esto coincide con muchos síndromes de decaimiento en otras plantas leñosas que se han publicado en los últimos años en olivo y en otros huéspedes, coincide con lo mismo. Y bueno, para el viticultor, claro, es complicado explicarle esto porque no hace falta que sea un viticultor, toda persona o todo científico tiene siempre pues la idea de asociar pues esto, un patógeno a una enfermedad. Entonces, para el manejo del viticultor está claro que el mensaje es que no se debería de centrar todo en eliminar patógenos, sino pues en reducir el estrés, mejorar quizás el equilibrio fisiológico de la planta y intentar favorecer microbiomas más estables y beneficiosos. La siguiente pregunta es ¿cómo? Pues cómo, yo no te la puedo contestar porque ahora mismo se están estudiando todo esto, ¿no? Cómo mediante comunidades sintéticas restablecer el microbioma del suelo, vamos a ver en la madera cómo podemos... Es una cosa muy compleja y esto tiene muchas implicaciones a la hora de estudiar la yesca, porque, por ejemplo, los síntomas foliares no es ningún indicativo de resistencia de la planta. Hay muchos estudios que se basan en el seguimiento en campo de síntomas foliares de rayas de tigre para decir si un genotipo es resistente o tolerante o muestra resiliencia o no. Esto no es verdad, porque puede ser que no muestre síntomas externos y tener una necrosis interna brutal, lo cual se ha demostrado científicamente en estudios del INTRAE recientemente. Otra de las consecuencias que tiene es el tema del control. El tema del control, como has comentado, no hay que ir a por un patógeno en concreto, sino a mejorar el microbioma interno de la planta, lo cual es complicadísimo. Y otra de las implicaciones que puede tener es que seguramente si tomamos una muestra de madera de la planta y obtenemos X de tal patógeno, esto no es nada indicativo de que la planta vaya a mostrar síntomas foliares, porque hemos visto que la mera presencia del patógeno no tiene nada que ver con los síntomas foliares e incluso la presencia de algún patógeno, en este caso Fomitiporia, no Pseudomonas de Acremonium, que ahí sí que no hay ninguna relación, pero en Fomitiporia hay que un poco tener en cuenta el cambio de funcionalidad de este patógeno de acuerdo a diferentes tipos de mecanismos para mostrar síntomas. O sea que es que esto no es tan sencillo. No, es una movida. Oye, David, empezamos a ir terminando. Sí que me gustaría, o sea, en el artículo, en la figura 3, y luego está descrito en el texto, hacéis como una especie de película, ¿no? De historia temporal de cómo se produce
bueno, no sé si decir la afección, ¿no? Por no usar una palabra específica. Entonces, no sé si nos puedes contar esa película con 5 capítulos, ¿no? De cómo empieza con una colonización y cómo sigue, si lo tienes delante o si nos lo puedes contar. Vale. Sí, más o menos lo tengo en la cabeza, no lo tengo aquí el artículo, lo tengo en la cabeza. Vamos a ver, hay varias fases, como has comentado. Primero hay una colonización, podríamos decir, latente. Esta colonización de hongos pioneros, ¿vale? Que es la primera parte de la colonización de patógenos clásicos. Estos pioneros son Pseudomonas acremonium, que pueden penetrar en la planta en las fases de producción de planta injerto vivero y también a través de la poda, pero no tengo tan claro que sea la poda una entrada principal, porque en los últimos estudios de infecciones naturales que hemos hecho en Vites Qualitas y ahora en Vitres, precisamente no obtenemos prácticamente hongos asociados a la yesca. Pero bueno, por la poda, en los campos de plantas madre, se produce una colonización latente. ¿Qué quiere decir? Que estos patógenos, estos hongos, colonizan el sistema vascular y pueden causar necrosis o no, y no se muestran síntomas externos. Entonces, luego la planta pues va creciendo, años 5, 6, 7, más o menos, y se desestabiliza el holobionte por diferentes situaciones de estrés, ya sea térmico, hídrico, nutricional, lo que sea. Hay una desestabilización. Entonces, la funcionalidad de lo que es el sistema vascular se reprograma y hay una disbiosis, es decir, desequilibrio total. Entonces, ¿ahora qué pasa? Después de ese desequilibrio total, hay una colonización interna de pioneros, aparecen los hongos, podemos decir, secundarios de este proceso temporal, que son los basilomicetos, y si se superan ciertos umbrales fisiológicos, se ven síntomas de la enfermedad, síntomas externos, pero a veces no se superan estos umbrales fisiológicos. Finalmente, lo que puede ocurrir es que haya diferentes trayectorias, podemos decir, o trayectorias divergentes de recuperación. Puede ser una recuperación parcial, una cronicidad, es decir, que todos los años muestren síntomas externos hasta que la planta muere, o un colapso total, que es la apoplejía. Entonces, ¿cuál podría ser un modelo o la explicación de una recuperación parcial? Pues que hay un alivio del estrés, entonces se recupera la planta y no muestra síntomas al año siguiente, por eso la erraticidad de la yesca. Puede ser que se regenere la estabilidad del holobionte, se regenere automáticamente, esa disbiosis se regenere, entonces ya no haya ese desequilibrio tan marcado y la planta no muestre síntomas externos, o también tiene mucho que ver en la resiliencia de cada genotipo, es decir, cada variedad o cada injerto puede tener una resiliencia diferente de acuerdo a su fisiología. Entonces, esos creo que son los métodos más plausibles de posible recuperación que tiene la planta. Además, estudios recientes han indicado que las cepas, la viña, puede retener la capacidad regenerativa del xilema funcional, ¿vale? Incluso después de una disrupción hidráulica. Puede haber un proceso de estrés de disrupción hidráulica y la viña está capacitada para almacenar esa información y luego, en situaciones ya prácticamente de esa cronicidad, pues retomar este proceso y, podríamos decir, regenerar este sistema vascular y salir de esta infección, sí. O esta, ¿sabes? Entonces, es muy complejo, pero más o menos ese es el modelo que nosotros proponemos que está ocurriendo. Bueno, yo creo que les hemos dado drogadura cuando se meten conmigo cuando hablamos de actualidad científica. A ver, igual voy a hacer una pregunta que es muy evidente, pero... No sé si he usado los términos adecuados. A mí me ha encantado, pero claro... Pero es que es complicado explicarlo. Esto es muy complicado explicarlo y si no utilizo esos términos es imposible. Venga, a ver, media vitóloga, ¿qué nos va...? No, que a ver, pero yesca ha habido siempre, entonces, pero ahora como las cepas están más estresadas es un problema más... Es que igual es una pregunta muy evidente, pero... Es muy buena. Mira, primera, vamos a ver, siempre ha habido y yo no. ¿Vosotros creéis que hay más yesca que nunca? ¿Creéis que yo creo que va mucho por años? Y luego, el tema del estrés, ¿qué tipo de estrés? Porque es que el estrés puede ser de muchos factores, puede ser muchos tipos de estrés. No hemos hablado aquí de nutrición, por ejemplo, que también hay un artículo reciente publicado en 2025 que relaciona la deficiencia de nitrógeno con la yesca. Entonces, claro, es que no es solo estrés hídrico. Pero se podría afirmar que las cepas están más estresadas en la actualidad que igual hace, no sé, 100 años o 50, es que no lo sé.
¿O no? Parece lógico pensar que sí, Vale. con el tratamiento y el manejo que se le da a la planta. Con las condiciones ambientales, pues bueno, eso ya podríamos, seguramente sí, pero tendríamos que verlo con más Sí, cautela. hay El tratamiento y el manejo. Hay de hecho, David, en la tabla sí que mencionáis el overcropping, ¿no? La sobrecarga, ¿no? La sobreproducción como un factor importante de desencadenar esas situaciones de estrés, ¿no? Y es un estrés no ambiental desde un punto de vista general, ¿no? Que es... Exacto, sí, nosotros creemos que forzar la planta y una producción prematura es uno de los factores adicionales que puede explicar también este desequilibrio del microbioma interno y esa aparición de síntomas importantes en la planta. Eso lo tenemos bastante claro. Es Bueno. que nosotros, por ejemplo, David, que llevábamos de esto hablando también mucho tiempo, Gonzaga muchas veces decía, es que la historia aquí es que los mayores problemas se está viendo en individuos muy jóvenes respecto a los mayores. O sea, nadie entiende que sea normal que nuestros hijos tengan más problemas de salud que nosotros, ¿no? Y eso de alguna manera es lo que hemos visto que está pasando en la viticultura, vamos a decir, moderna o del siglo XXI, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que entran muchos factores, ¿no? Terrenos en los que hemos plantado viñedo, como dices tú, ¿no? ¿Qué tipo de material vegetal? ¿Cómo se ha forzado la producción? ¿No? Hay un modelo de viticultura que nos lleva a que esto, bueno, pues sea más desastroso, ¿no? En este nivel. Creo que está muy bien reflejado aquí, ¿no? Y un apunte importante es que nosotros siempre hablamos de la yesca, pues porque ha sido siempre la que ha aparecido en los manuales clásicos de viticultura franceses e italianos, con las fotos tan bonitas, porque visualmente es muy agradable de ver, etcétera, 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 pero quizás la yesca no es la enfermedad, enfermedad, o así, vamos a decir enfermedad, vamos a llamarla más, pero la enfermedad más importante que tenemos en los viñedos. Es muy frecuente ver pulgares, brazos secos, ya sea seguramente por malas prácticas de poda, pero hay otros hongos que ahí sí que se explica el triángulo clásico de la enfermedad que le prestamos menos importancia. Es mi percepción y en los últimos estudios, colaborando con vosotros, lo hemos visto, que hay otros hongos más importantes que la yesca, lo que pasa es que la yesca es más visual, más tradicional y como que vende más. Esa es mi percepción. Hay presión estética en los No, hongos claro, también, claro, ¿eh? sí. Sí, hombre, siempre el grupo de Coralí y Jean-Philippe que trabajamos de Burdeos dice, no, si en Burdeos causan muchas más pérdidas económicas las virosis, lo que pasa que la yesca se ve más. Y bueno, y ellos, digo porque ellos han hecho un estudio poblacional muy, muy potente viendo el porcentaje de plantas afectadas y las pérdidas de cosecha asociadas, ¿no? Que al final el hecho de que sea una enfermedad visible, ¿no? También suma, claro. Sí. Ha dicho el bonita, ¿no? Es que es curioso porque has dicho síntomas tan bonitos, ¿no? Pero es curioso, David, porque es estéticamente muy, muy característica y eso hace que, bueno, yo creo que igual entre causal y casual, ¿no? Sí, todo suma. Sí, hay fotos muy interesantes de hojas con yesca y además cambia mucho según el genotipo y según si es variedad de uva tinta o blanca. Entonces, es curiosa, sí. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí porque esta vez que ha sido una pasada y muchísimas gracias, David, por contárnoslo. Dejamos la epigenómica para otro día, dejamos otras cosas para otro día y cuando llegue la segunda parte, pues ya veremos si te llamamos. ¿Cuándo llega David la segunda? Sí, si queréis, cuando esté la segunda parte, que tardará unos meses seguro, porque ya sabes que los procesos estos de revisión y depende también de la revista. Vamos a intentar una revista alta, luego bueno, eso va cambiando. Entonces, cuando salga, si sale, si me llamáis, os explico la segunda parte. Pues genial, oye, quedamos en eso. Bueno, pues oye, mil gracias, David, y nada. Gracias, David. David, ¿nos lo puedes contar en San Fermines también? Sí. Hablaremos por ahí, ¿no? Espero estar, vamos a ver, espero estar. Estoy en mundial y me he querido ir al mundial, pero espero estar. Bueno, no hemos hablado de tus hobbies, entre los cuales a veces se encuentra viajar, ¿no? Joder, sí, a veces sí. Ahora estoy en Logroño, ¿eh? Ya me han preguntado dónde estabas. Digo, yo estuve en una reunión online con él y parecía Logroño. Sí. Qué gozada. Bueno, oye, pues lo dicho. Un abrazo, mil gracias y nada, seguimos en la brecha. Muy bien, un placer. Un abrazo a todos y pasarlo bien, ¿vale? Vale, Venga, adiós, chao, David. Hasta luego, adiós. Bueno, luego decís que mi actualidad científica es densa, ¿eh? Hostia, es que entre el olobionte y el patobionte hay una movida montada aquí. Claro, Aquí hay una saga. Es que y nosotros O sea, como queriendo entender las cosas, como es que si hago tal pasa cual. Sí, por los cojones. Pero es que eso tampoco pasa en otras cosas, pero todo lo intentamos simplificar para que pase, ¿no? Es como...
La verdad es que da gusto eso, que haya investigadores, investigadoras con este perfil, con este nivel, con estas ganas de explicar las cosas, ¿no? Porque realmente, pues eso, esto es cosas que tenemos que saber, y que haya gente que nos lo ordene, pues es una pasada. Yo recuerdo que una vez, más de 10 años hace que estamos hablando de esto, bueno, igual 15, ¿no? Y que había un artículo de Marc Breven en una revista francesa cuya frase primera, no me acuerdo a quién citaba, que era: cuando la realidad se comporta distinto a la teoría, tendemos a decir que la realidad está equivocada. Ya, es fuerte eso. Claro, pero es muy humano, ¿no? Es como, joder. Entonces, sí. Este artículo es buenísimo porque Sí, ¿no? se te va a dar el paso te descojona el equilibrio interno, y entonces ya empiezan a pasar cosas. Porque los ojos están allá desde el principio. Es que es un poco lo que intuitivamente se quiere, o sea, intentamos ver, pero es verdad que poniéndole nombres y apellidos, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿cuánta gente vende productos que arreglan la yesca? Bueno, pero ahora habrá que te arreglen el holobionte. El holobionte. El vendedor cambiará el nombre. Mare meva, sí. Oye, muy bien, ¿no? Jobar. David, gracias. Ay, qué bien. Sí, la verdad es que ahora me da como cosa hablar de mis chorradas. ¿Cómo qué? qué? ¿Qué decir? Es mucho más simple. Ninguna chorrada de aquí. No, ya me entendéis. Ni chorradas ni nada. A ver, Yo no siento nada, la verdad. Bueno, en saca realidad, tu holobionte, yo no saca siento tu nada. holobionte a pasear y Mi cuéntanos. holobionte, bueno, en Aquí somos realidad- bastante holobiónticos, o sea que... Bueno, a ver, wine seed. Hoy vamos a terminar con el wine seed. Bueno, no, vamos a terminar con la palabreja, Sí. pero ya está. O sea, por si alguien está preocupado, en plan, este podcast no termina nunca, pues termina ahora. Uy, ahora lo fiáis. Ahora empieza a terminar, que le ha dicho Gonzalo. Como todos los wine seeds, yo creo, de esta temporada, voy a empezar con la misma frase. Me he leído este libro, Muy bien. ¿vale? Que se llama No siento nada. De Liv Stromquist. No sé, No dirá Stromquist. Julián, que pronuncia muy No bien sé, los nombres pero de los esto, fiordos. no sé, es nórdico, yo creo. Fjardenfjord, Si quieres. Fjardenfjord. No es una novela, es una novela gráfica, o sea, Uy, un me cómic, encantan. ¿vale? Y bueno, pues estaba ahí en la biblioteca, tal, me llamó la atención el título, la verdad, por lo que sea, y dije, pues me lo voy a leer. Y entonces, ¿de qué va el libro? El libro habla de cómo es el proceso de enamoramiento en la actualidad. O sea, cómo la gente conoce a otras personas y se enamora hoy en día. Ah, pues muy bien, vamos a aprender. Sí, la verdad. Entonces, empieza hablando como, bueno, está guay porque es como un poco al principio y como un poco de historia. Entonces, claro, empieza diciendo que, claro, antes la gente, pues, no tenía como muchas opciones donde elegir. Era como, bueno, pues yo qué sé, yo me imagino a nuestros abuelos, pues ahí en el pueblo, el baile, pues uno Del del Neolítico pueblo. hace O del pueblo de al lado, 60 o sea, años, pues ni te poca cuento, diferencia. allá el De que una te cueva al llevas en la pueblo. cueva, ¿no? Vale. Entonces, Sí, pero también- claro, pero en la actualidad, tu posible pareja puede ser pues cualquier persona mayor de edad, o sea, ya no hay tantos, o sea, cualquier ubicación geográfica, porque en realidad cuántas parejas hay en la distancia, incluso ya a nivel, o sea, de sexos, pues con un hombre, con una mujer, con incluso triejas, o sea, como que se ha expandido, o sea, la capacidad, la Sí, que te puedes enamorar de una variedad. persona de Corea del Sur. Sí, porque o sea, la conoces como en que Instagram, ¿no? exacto. De Corea del entonces- Norte es más jodido. ¿Eh? De Corea del Norte es más jodido. Hostia, he visto un reel sobre la hermana del. La hija. No, la hermana. hermana. Que igual es la que pincha el bacalao, Venga, va. Bueno, en fin. Entonces, vamos, como que la oferta es enorme, Excesiva. ¿no? Entonces esto, si lo trasladamos a nuestro sector, Oh, ¿a qué os recuerda? oh, mama. Uy, me suena un poco del capítulo pasado. Capítulo Sí, pasado. es que en realidad yo en el capítulo pasado dije que me había enamorado de un vino. Sí, mediano perdido del. ¿Os acordáis, no? Es verdad. Entonces viene un poco por ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa en el mundo del vino antes? ¿Qué pasaba antes? Pues que tú vivías en un pueblo de Zamora y te bebías el vino que se hacía en tu pueblo, en Zamora, o sea, como de la región, Bueno, y ¿no? si vas a Madrid, había Rioja o Ribera. Pero quiero decir, era como todo mucho Sí, más sí, limitado, como o sea, era casi que ya habían elegido por ti y tú, pues oye, lo que toca. Ahora, elegir un vino, o sea, la oferta es descomunal, ¿no? Es como... Enamorarse está jodido. ¿eh? Enamorarse de un vino es complicado. Pero yo. Bueno, no debería serlo, pero... A mí me gustaría que explicaras el título. No siento nada. ¿Qué quiere decir? Bueno, no siento nada. Bueno, ahora lo vais a ver. Claro, esto es como. La frase refleja un poco. Claro, ahora la gente. La manera que tenemos igual de elegir la pareja ante una oferta tan amplia y ante tanta. Igual es de una manera como más racional y no más
como de sentimiento puro y genuino. ¿Me explico? O sea, ahora, yo qué sé, una persona que no tiene pareja, ¿no? Pues están las aplicaciones de citas. Sí. Los 250.000 contenidos de redes sociales que te hablan de las 3 red flags que tienes que atender en una primera cita. Artículos, blogs, influencers que te hablan de, ¿no? Luego todas estas, pues psicólogas, psicólogos, terapeutas que tienen, eso, consejólogos. O sea, hay una cantidad de mensajes sobre cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? En general, pero en el amor también. Entonces, claro, bueno, pues divulgadores, intermediarios, el algoritmo, luego, pues eso, las apps de citas, ¿no? Que tampoco es que sea una experta, pero que al final metes tú ahí como datos, ¿no? Objetivos, altura, aficiones, ubicación geográfica, no sé qué. Entonces es como que ese proceso que en el fondo debía ser algo como... Joder, de intuición, emocional, de sentir, de dejarte fluir, de que las cosas encajan, es algo súper racional, ¿no? Es casi como, o sea, es que al final, bueno, no sé. Bueno, es casi que el algoritmo te diga quién es tu pareja. Exacto. ¿No? En plan, yo, pereza total. No voy a decepcionar al algoritmo. Claro. Entonces, sí, claro, si el algoritmo te dice que hay red flags porque a una persona le gusta una película que a ti no te gusta, tú ya no sigues. Claro, tú ya no sigues. Exacto. Es que como... O sea, siento como que una persona que te gusta en redes o en una app, igual no es la misma que te gustaría si la conocieras en la vida real, ¿no? Entonces, el título de No siento nada es como que elegimos sin sentir, o sea, es como elegimos desde la cabeza. Pero el otro día te enamoraste de un vino. Pero el otro día me enamoré de un vino. Y eso fue increíble. Pero porque no estaba y me acuerdo de la sensación, ¿no? Me acuerdo de la imagen del vino, me acuerdo de las personas, o sea, me acuerdo de todo, ¿no? No lo elegí desde algo de... Bueno, es que ahora profundizo. El caso es que... el libro también habla de por qué elegimos a unas personas o a otras, o sea, como que tú intentas buscar a una persona que te complemente, que te fascine un poco, también como que infle un poco tu ego, ¿no? Como que le encantas y entonces eso hace como que tú digas, joder, qué guay soy, ¿no? También claro, esto, sí, lo otro, no sé qué. Y con el vino a veces también es un poco lo mismo, ¿no? Que el vino que elegimos, o sea, la persona, nuestra pareja también habla de cómo somos nosotros o del lugar que ocupamos en el mundo. Elegir un vino también habla de quiénes somos, ¿no? Es parte de nuestra marca, claro. Exacto. Entonces, entendéis que yo iba leyendo este libro y todo el rato con mis pedradas, evidentemente, digo, hostia, es que esto es lo mismo que elegir un vino, tío. Entonces, o sea, siento que con lo de elegir un vino, ahora es como, o sea, tú te metes en redes sociales o en... Que yo soy la primera que he creado este tipo de contenido, ¿eh? O sea, yo ya digo que no vengo aquí a decir... la verdad. Yo debate, o sea, sí, hipótesis. Entonces, siento como que ahora tenemos como un montón de ayudas que explican los vinos y que nos explican y para que aprendamos y para que racionalicemos por qué hay que elegir este vino y este no, cómo hay que tomárselo, cómo hay que no sé qué, o sea, hostia, es que eso le quita las ganas a cualquiera, ¿no? Entonces... Sí, se pide una cerveza. Sí, por ejemplo, esto va de que tú te gusta un vino, entras en una aplicación y está mal puntuado y entonces va y no te tiene que gustar. Claro. Por ejemplo, o al revés, ¿no? Un vino y dices, hostia, es que este me tiene que gustar porque tiene un como... 4,8 en, ¿cómo se llama? Antes, todo vino. Claro, es que es antes como... solo te va con el precio, ¿no? Si vale 50 pavos me tiene que gustar, pero ahora sí, ahora va con las estrellitas y... Todo el mundo dice que es malo y tú te ha gustado y como, bueno, pues me tengo que callar, ¿no? Sí, o no es natural o no es según tu contexto. Sí, claro. Exacto, pues como eres así, a ti te gusta este rollo, te pega este vino, como con las personas, no, a ti te pega este tío o esta tía. Bueno, o no. O igual este que piensas que no me pega me hace súper feliz, ¿sabes? Pues con el vino es lo mismo. Entonces, yo no digo que no haya que crear contenido o que no haya que hacer cosas para que la gente aprenda más de vino, pero me parece que el primer impacto de las personas no tiene que ser algo racional, tienen que emocionarse. O sea, ¿se puede la gente enamorar de los vinos? Sí, en vez de estar, no, es que tengo que coger esto porque fíjate, es que yo soy así y entonces puntos, no sé por eso qué. es bueno, ¿no? Los puntos claro. Están ahí también, claro, como... Sí, lo que pasa es que yo creo que eso que ahí, lo que decíamos también un poco el otro día, es cómo llegas, ¿no? O cómo llegas a esa prescripción, o sea, no será lo mismo que tú veas a un sitio donde la persona que te vende el vino se haya enamorado ya de ese vino y quiera que tú te enamores y joder, tienes que probar este vino, me da igual que sea en un pueblo porque es el vino de una bodega pequeña, cercana o de esa zona o en una ciudad,
que la persona que lleva ese local se ha enamorado de ese vino, entonces quiere compartir ese enamoramiento contigo, que eso no se puede hacer tan fácilmente con las parejas, pero ojo, yo quiero que pruebes este vino. Y esa gente es la que te puede dar Hombre, un vino y que además, te enamore. cuando tú conoces un vino de esa manera, Claro. tu vinculación con ese vino o el recuerdo que tú tienes y la emoción es mucho más fuerte. Entonces, tu compromiso con esa marca o con ese tipo de vino o con ese estilo o con lo que sea, es que es de repente, es como que, bueno, pues como cuando te enamoras, que es como que hace... ¿no? Claro, para que por una parte esto abre unas oportunidades que antes no había, como enamorarse, como dices, de una persona de Corea del Sur, y por otra desnaturaliza eso haciéndolo todo muy algorítmico. Entonces tú tienes que buscar un equilibrio entre qué guay que pueda tener todas estas oportunidades, pero yo tampoco quiero encorsetarme a lo que me digan que me tiene que gustar, ¿no? Bueno, O sea, claro, es que es mente abierta. por Pero eso, de los dos, del que consume, pero también del que el que divulga o ese Claro. intermediario. O sea, y luego creo que mi consejo sería como que lo haga todo más personal, ¿sabes? Todo es personal. Es que podemos explicar las cosas a la gente desde lo que tú sientes, más que desde como, no sé, un mapa o no sé qué, una técnica, un tal... Oye, antes os he pasado un artículo de Tao Platón el otro día en El País sobre un tema de las heladas, que cuando lo leáis creo que toca algunos temas de estos, ¿eh? Pues eso, yo solo sé que, y aquí, esto es una reflexión que hace en el libro, que dice, en inglés enamorarse es fall in love, ¿no? En francés es tomber amoureux, y las dos cosas quieren decir caer. A ver, O sea, Ah, si vale, tú vale. caes, hay un riesgo. bueno, en euskera es peor, que es maite mindu, que es dolerte de amor. Pues entonces... Sí. No sabía. Entonces, mi sensación bueno. es como que nos estamos volviendo como personas para enamorarnos, pero también para elegir un vino. Por ejemplo, como miedo, ¿no? Miedo a cagarla, a caerme, a hacerme daño, a fallar, a no sé qué. Hostia, tío, no puede ser. Pues si se falla y ya está, ¿no? Tira Pa'lante, pa'lante. tira Tira pa'lante. tira Pero pa'lante. podemos sentir de una... O sea, menos explicar y más sentir. Eso es lo que vengo a decir yo. Qué Bueno, guay. pues, ¿qué vamos a añadir sobre Entonces, esa? nada, creo que a ver, voy a repasar. Qué bien. Creo que lo Oye, he está dicho muy bien todo. esta reflexión sobre Fall in Love y Tom Bergamu, ¿cómo se dice? Tú me llamas, Tomber amoureux. Oh, qué buena. No me había dado cuenta yo, pero es verdad, es bonito. Y Ya yo, los yo creo, puedo, ni te- puedo Sí, por aprovechar, favor, puedo aprovechar. vale. Es que este título de libro me ha recordado mucho a un libro que me parece que es muy recomendable de Bárbara Mingo, que es Lloro porque no tengo sentimientos, que está muy guay y que No me lo he leído. si alguien lo queréis leer, son cositas cortas, son reflexiones cortas muy... Ah, vale. Lloro porque no tengo sentimientos. Yo leí ese título y lo tuve que comprar. Ya. En la navaja suiza. Pero es que de verdad que siento que hay un problema. Sí, sí. Con sí, esto, o sí. sea, la gente estamos como... Pues sí. Bueno, 1000 cambios que se tienen que reajustar de alguna manera. Ya, pero menos procesamiento cerebral y más procesamiento con el corazón, ¿sabes? Porque... no sé, la vida es más interesante en el fondo. ¿No crees? Sí. Bueno, Born to be wild. y exacto. Y después de este Born to be consejito... wild. Qué guay. ¿Podemos hablar de qué significa rodrigar? ¿Está relacionado con algo de lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, con todo. ¿Ah, sí? O sea, no. Bueno, un poco sí. Bueno, ¿qué? Entonces, Rodrigar, ¿a qué te suena a ti, Irene? ¿O lo has mirado? Pues a Rodrigo. Espera, voy a poner las gafas que así me viene. La verdad es que, claro, a ver, claro, ahora pienso estar de Rodríguez, que es como estar solo en casa, ¿no? No, pero eso no está No tiene está nada muy que ver, relacionado. ¿no? Pues no sé, es que no sé, no tengo ni idea. Fíjate, la primera duda cuando estábamos preparando el programa era si poner como palabreja Rodrigar o poner enrodrigar o enrodrigonar. Me Todos, suena como a darle vueltas a algo. todo palabras recogidas en el diccionario actual de la lengua española, ¿eh? O sea que está rodrigar, está enrodrigar, enrodrigonar, rodrigón está Rodriga, y hay una palabra que es muy bonita, la más bonita de todas las que hay de toda esta lista es rodrigazón. ¿Qué es rodrigación? El tiempo de poner rodrigones. O sea, hay una palabra en el diccionario general de la lengua que es la rodrigazón, que es el tiempo adecuado para rodrigar. Me encanta cómo se emociona cuando algo de la viticultura es como de la vida normal de la gente. Claro, Pero es que está en el dry y de repente, claro, te alucina. Y digo, esto no sabía Es que que existía la está palabra hasta, rodrigar. hasta rodrigazón, o sea, es que Claro, es el claro. tiempo, o sea, es la sazón de rodrigar, es que ¿Y rodrigar es? es poner
un rodrigón o una rodriga, que es Tío. un palo, un tutor para sujetar la vid. Ah, vale. O sea, que eso es rodrigar. Eso es rodrigar. Eso es rodrigar. Rodrigar es poner un apoyo, ¿no? Para sujetar una parte permanente o no permanente de la planta para que no esté pegada al suelo. Y es una labor que se ha hecho O sea, histórica. Rodrigo es apoyo. El rodrigo es el palo, el rodrigón, El o la rodrigón. rodriga. ¿Habéis visto la Etimología. Eso, iba a decir entomología, pero he dicho no, eso es Sí, lo de la David. etimología sí. La etimología es derecha, viene directa prácticamente, es de ridica, que es una palabra en latín que significa estaca pértiga para viñedos. Y venir a rodriga es el diminutivo de ridica, que es ridícula, no de hacer el ridículo, sino de ridica pequeñita, y de ridícula vino rodriga, y de ahí Joder, viene ¿en serio? rodrigar. Ese es el origen. No O sea, tiene que ver estos- nada con el nombre Rodrigo. No tiene nada que ver con el nombre Rodrigo, que lo he mirado porque, claro, se parece mucho, que Rodrigo viene de Hrodrik en germánico, que significa rico en gloria, muy glorioso, y no tiene absolutamente nada que ver, porque Rodrigo y Rodríguez, y lo de estar de Rodríguez que decíais, todo eso viene de otra parte, que es el nombre que es germánico, y esto es latín puro, porque es que en latín, o sea, tú buscas un diccionario de latín y ya la primera acepción es un tutor, un palo para sujetar una estructura de la vid. Y es una labor que, como creo que nos va a decir Julián, porque tiene ahí un libro, ya se cita en los libros de Columela, Rodrigar. Claro, yo es que cuando hablábamos de esto, y tenía el... No, lo que pasa es que lo curioso es el libro de Columela, claro, está traducido al castellano en 1824. Entonces hay un capítulo que dice, ¿cómo se ha de rodrigar la vid? Pero claro, esto se traduce en 1824. ¿Cuál era el original? Pues ahora no lo sé, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, que no lo he traído aquí porque es muy grande, en el libro de Alonso Herrera de 1513 se habla mucho de rodrigar, ¿no? Entonces, claro, es como, pues, y entonces aparece en el diccionario de Nebrija de 1495, ya aparece o sea, la palabra rodrigar, ¿no? Entonces, bueno, pues es como, joder, y, sin embargo, lo hablábamos antes con Gonzaga, que... O sea, que se ha rodrigado toda la vida, ¿no? En sitios donde se O ha era hecho otra viñedo, cosa. por ejemplo, en vaso, sin soportes, pues los pequeños arbolitos que decía Columela, que se daban en las zonas más áridas y tal, pues no es muy habitual. Pero, por ejemplo, en Ribeiro, en Galicia, se habla de... Estamos en la época de es tiempo de rodriga. Actualmente se habla así, se dice eso. Algunas personas... Lo hemos traído como palabreja porque Porque no... está ya un poco en desuso. Claro, ¿no? entonces, ¿qué es la Pero ahora hay, rodriga? ¿Qué es hay la mucha rodriga? foto ¿Pero qué es la bonita de viñedos con su estaquita. ¿Pero qué es la rodriga? Y tú pensarías, pues poner los rodrigones, ¿no? Pero eso se pone una vez. Entonces resulta que la rodriga es cuando se ata la cepa al rodrigón. O sea, que es el hecho de atar la cepa, más bien las varas, ¿no? Se le llama la rodriga. Que sería, pues es atar, pero es que es cuando atas la cepa al rodrigón. O sea, que ha evolucionado la palabra, lo que parece que es atar viene del otro lado, ¿no? Vale. Hay un texto de Juan Piquera Saba, que es un tío de la Universidad de Valencia, que siempre da textos súper interesantes sobre cosas históricas, que cita lo que dice Columela. Dice, de nuevo es Columela el más explícito de recomendar cómo deben ser los rodrigones, que en latín eran pedamenta. Y dice, los mejores rodrigones para él, para Columela, eran los de madera de olivo, seguidos por los de encina, alcornoque, el enebro, el laurel y el ciprés. Muy Y bien. Alonso Herrera también... Alonso Herrera le lleva un poco la contraria y dice que los mejores rodrigones son los de madera de castaño, pues duran mucho tiempo sin pudrirse, aunque también pueden hacerse de fresno, pino, enebro y almendro. No cita el olivo, pero nunca de avellano, laurel o cornicabra, porque se secan pronto y atraen 1000 gusanillos y piojuelos. Eso decía Alonso de Herrera, según lo que cita este aba de Valencia. Y en este mismo texto habla de las... es muy chulo porque hay una tabla con un calendario de las labores del viñedo, según Columela, según Alaguán en 1210 y según Alonso de Herrera en 1513, y en noviembre Columela cita como las labores a hacer estercolar y las primeras podas y preparar estacas y rodrigones, y Alonso de Herrera en 1513 lo dice en el mes de diciembre, que es la época de hacer rodrigones. ¿Vale? Entonces, bueno, es una palabra muy chula,
que además tiene otras, Mira, un Rodrigón. otras variantes. Rodrigo Bonito. Aparece en el diccionario de terreros, como que es un diccionario de, digamos, el primer diccionario técnico que hay en España. Tiene unos significados, digamos, por analogía, porque una persona muy cabezona o muy dominante se le llama Rodrigón. Es un término que está recogido en algunos pueblos. Y luego una palabra muy, muy graciosa, o que también recoge el diccionario de la Real Academia Española, que es un criado anciano para dar servicio a las señoras. Eso es un Rodrigón. Porque es alguien que claro, ya era un criado que no había peligro de que estuviera atendiendo a las señoras, porque ya era anciano. Pero el sostén, ¿no? Era el sostén, de fiar, ¿no? el sostén, pero era de fiar porque estaba como un palo seco de avellano, no era un criado joven que pudiera generar problemas. Que esa es la segunda acepción de Rodrigón. Sí, es muy bueno. De Rodrigón es muy graciosa. Y no sé, Julián, si quieres decir algo más. No, yo la había encontrado que se incorpora a la RAE en 1737, o sea que esto lleva un potosí de tiempo, y solo lo que me ha llamado la atención es que hay una bodega en Cuba. Que se llama Rodriga y que tiene un vino que se llama en Cuba. Lo que pasa es que lo que he encontrado es que el dueño se apellida Rodríguez y no tiene ni página web ni nada, pero sí que tiene una página en Instagram, que lo que no sé si el nombre del vino lo ha puesto por Rodriga en lo que estamos hablando nosotros, o porque la apellidas el Rodríguez. Pues le hizo gracia. Pero es curioso porque hay una bodega que se llama Bodega Rodriga, ¿no? Es curiosísimo. Bueno, oye. Pues yo una última cosa, que también es palabreja o más palabreja aún, que en algunas zonas Rodrigón se utiliza, ¿sabéis para denominar a qué en la viticultura? A los zarcillos. A los zarcillos de la vid. ¿En dónde? Ay, qué bueno. Aparece en un documento en Zamora, creo que es en la zona de Toro, ¿vale? Voy a mirarlo bien. Qué bueno. Para decirlo bien. Efectivamente, hay un artículo de Juan Carlos González Ferrero de 1985 del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, que hay un artículo que escribe este hombre, Vocabulario tradicional de la vid y el vino en el habla de Toro, y ahí Rodrigón son el nombre especializado para designar a los zarcillos, y él dice que debe ser una derivación semántica de lo que hablamos de sostén, porque sujeta. Y una persona que los más seguidores de la filoxera conocerán, que es Miguel Ibáñez Rodríguez, de la Universidad de Valladolid, ha publicado bastante recientemente, en 2024, un artículo que se titula La diatopía en el vino español en el español de la vid y el vino, la diatopía en el español de la vid y el vino, en el que dice que Alonso de Herrera ya hablaba de tijereta y dice: todo Rodrigón sea seco derecho, porque la vid, guiándose por él, se arme derecha, tenga algunos gajos para que la vid se asga con ellos con sus tijeretas. Y entonces Rodrigón lo utiliza también aquí Alonso de Herrera como sinónimo de zarcillo, que es una cosa que es muy lógica, porque si tuviera la forma de los rodrigones, ¿no? de una especie de horquilla para sujetar esas partes, tiene la misma forma en un palo y una bifurcación que tiene un zarcillo. Entonces, bueno, pues es muy chulo, pero en este artículo de Toro el uso que le da a Rodrigón es como zarcillo. Así bueno, que nada, impresionante. bonita palabra, a rodrigar. Qué Se ha guay. dicho, Muy bueno, bien. no, que no es noviembre. No, eso no es. Pues nada, Rodrigones. Oye, yo quería, antes de que pasara el vino, disculpadme porque me acabo de acordar y no os lo había contado, o sea que esto es improvisado, pero hacer un pequeño homenaje porque el sábado falleció Juan Malavín, con 62 años, que fue una sorpresa, el impulsor de Villalucía en La Guardia y impulsor de la ruta del vino de Rioja Alavesa, una persona volcada. Juanma, ¿no? Que ha sido una conmoción, ¿no? O sea, para todo el mundo que lo conocíamos, que es alguien que nosotros lo hemos conocido porque hemos organizado ahí las jornadas de viticultura, pero todo lo que ha tenido que ver con la difusión de la cultura de la vid y el vino en esa zona, y alguien que vio, ¿no? Antes que los demás, lo importante que era hablar de tu tierra, que era lo y tal, y bueno, pues que es una pena que
bueno, nos haya dejado así, ¿no? Tan de repente, y bueno, ahora me acabo de acordar y no quería dejarlo. Pues sí, joder, no sabía yo nada. Yo tampoco, homenaje. la Es que ha verdad. sido, claro, estos días son medio de fiesta, ¿no? Y bueno, un homenaje a Juanma que creo que nos aportó Sí. muchísimo a todo el sector. Y ya está. Ahora el vino. Vale. Nada, Pues, sírvete un poco ¿quién de lo ha vino. traído? Lo he traído yo. ¿Lo has traído tú? No habéis dicho nada. Se ve Es que un no- tinto. Se ve que no os ha gustado. Yo he dicho que estaba muy rico. Ya. Poquito solo. Pero no voy a decir más. Venga, Irene, di tu Venga, cosas. no, que esto no es una. A mí es que no me gusta el juego de las adivinanzas porque yo soy muy malo, entonces prefiero. ¿Os ha gustado? ¿A qué os recuerda o algo? No digo que acertéis lo que es, ¿eh? Yo cuando lo he probado iba a decir que era un vino de la zona del sudeste. un ¿Del monastrell, sudeste? pero como siempre la cago, pues no lo digo. Bueno, siempre todo es el sudeste de No algo, tiene ¿no? mucha capa, ¿no? No tiene mucho color tampoco. Está muy rico este vino. Normal. Sí, está muy Es un vino está tinto, rico. como dice Gonzaga. Si es un vino tinto. Ah, pues le quitamos el papel, ¿no? Especial. Venga, va. Venga, eso está, como le suele decir gustar a Julián. ¿Qué día es hoy? 13 de abril. ¿Qué pasó ayer? Calla, por favor. ¿Qué pasó ayer? Geopolíticamente. Elecciones en Hungría. Es Pues es un húngaro. vino húngaro. ¡Oh! Muy bien, del sudeste español. Sí, señor. Eger. O sea, es un vino que nos acabas de traer de Pero Hungría. superior. Es un vino que se ha traído de Academia. Hungría, de la Ay, zona de por Eger. Dios, Gonzaga, pero ¿qué es esto? Hombre. Academia. Pero qué Pues es el vino que locura. hace la Universidad de Eger, la Universidad Católica de Eger. Joder. Que es, bueno, Eger es la zona de. Ahí está el vino, lo que llaman sangre de toro, ¿no? Que es un tipo de vino tinto que hacen allá, que bueno, tiene una historia muy larga, porque dice que cuando los turcos iban, les veían las barbas sucias, pensaba que se comían a los toros, los húngaros bárbaros, y por eso no les conquistaban. Bueno, Pro que- scientis et artibus. sí, Por entonces- las ciencias y... ¿no? y las artes. Y las por las artes. artes y las Ay, qué artes. bueno. Pues la verdad es que es muy fino y muy elegante, ¿eh? Este es un vino que hace la Universidad de Eger. Allá, Egri ¿No? es Me encanta. el locativo de Eger, ¿no? Que Eger es la zona Eger. de vinos Es que ha estado tintos de- dando una charla. Sí, estuve yo por allá Sí, en, ya no me sorprendería hace 2 nada. semanas. en un evento que estuve yo por allá Qué majo. y me pareció muy curioso. Bueno, Eger es una ciudad pequeñita, también de 30.000 habitantes, y que la universidad es pues lo más señalado que tienen ahí. De 1774. Sí, Coño. es una universidad muy antigua que realmente se creó como un instituto. Es una cosa curiosísima que 14,5, ¿eh? No lo parece. sí, bueno, es que ahí es una zona en la que hay una colina, la Eger Hill, si lo decimos en inglés, que no sé cómo se dirá en húngaro, que es muy llamativo porque es una colina de origen volcánico y es una zona en la que producen vinos muy buenos, aunque a ellos, de la zona volcánica, la zona que más les gusta es una zona que tiene unas entradas calizas. Pues supongo que por singular, ¿no? Y es un vino típico de allá, con la variedad que Francos ¿Qué, es la... qué variedad es eso? La variedad que Francos es la principal, este es un blend, por lo que he mirado, por lo que pone es en la... Monastrell, ¿no? No es Monastrell, ¿eh? Ahí digamos que la variedad dominante es la que Francos, ¿vale? Que también en algunos sitios en Austria y por ahí llaman la Bloy Frankis, ¿vale? Ajá. Y la Cadarca, que es otra variedad tinta que tienen por allá. También tienen algo de blend con variedades internacionales, pero yo lo que percibí ahí es que están muy por la que Francos y tal, o sea, no están en un rollo de... Que no la pone en ningún lado. Aquí No, la porque es de un blend, Franco. porque es un blend. Vale. O sea, pero no, yo ni sí siquiera que pone las yo, que... yo compré un par de vinos varietales de la misma bodega, de justo de estas dos variedades, de la que Francos y de la Cadarca, pero lo que os he traído es porque me pareció Es muy bonito. es un vino que yo había probado allí, que me pareció que era un vino muy bueno, un vino a nivel institucional que está muy bien y que curiosamente tú puedes pedir en los restaurantes. Eso te iba a allí. decir, ¿se vende? ¿o Este qué? vino se vende, Joder. pero se vende o sea, en el restaurante que fuimos a cenar. Estaba el vino en la carta como un vino más, porque realmente es un vino que está muy bueno, sí. que está muy bien. No diría yo que esto es el vino de la universidad, ¿sabes? No, es que es un vino que está muy, muy profesional, que no es una... Sí, pero que Está buenísimo. Y la verdad es que es una universidad que la parte del vino es muy importante para ellos. Y luego hace cosas muy chulas. Cuando yo estuve allí había una especie de concurso de etiquetas de vino para los alumnos del grado en artes y había una exposición súper bien montada con todas las etiquetas que habían diseñado para blanco, rosado, tinto.
Y bueno, pues esta gente la verdad es que lo está haciendo muy bien. O sea, que estuviste a gustísimo. Así ¿no? Sí, o sea, el edificio que tienen allá principal es una pasada, pues un edificio de estos magníficos de 1700 y pico, súper señoriales, muy chulo, y cosas curiosas que uno se va enterando, porque claro, yo leí que iba a la Universidad Católica y yo pensaba que era la Universidad Católica, pues como aquí, ¿no? Que será pues la universidad privada, pero no, es una universidad pública católica. Claro, y entonces ahí empiezas a indagar y dices, claro. No esa confesional, claro. Él estaba ahí. Claro, es que, claro, ahí hay una raigambre muy importante del catolicismo, ¿no? Ahora, afortunadamente, aunque no somos muy de meternos en asuntos políticos, nos hemos quitado a Orbán, que era un personaje que yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que es una buena noticia. Doble caballo de Troya. Pero claro, ahí tenemos que ver cuál ha sido la historia, porque ahí, de ser un país muy tradicional, de repente llegó el comunismo y todo eso lo tapó, y cuando se ha salido del comunismo, se ha recuperado o se han restituido cosas a la iglesia, ¿no? Y de hecho, ahora eso, el nombre de la universidad, el nombre oficial, a ver si lo encuentro cómo es el nombre oficial, pero el nombre oficial de la universidad es la Universidad Católica Estenházy Karolyi, que el Carolo porque ahí ponen primero el apellido y luego el nombre, es un obispo que fue el que la fundó en el año 1774, ¿no? Se fundó no con una vocación de universidad, sino para temas de aprendizaje, y realmente el tema del vino se ha incorporado relativamente tarde allá porque se han unido a un instituto que había y digamos que le han dado forma. Pero yo, para que os hagáis una idea de lo que ha tenido que ser eso, o sea, hubo una época en la que desde 1960 hasta 1990 que se llamaba el Instituto Ho Chi Minh. Joder. ¿En serio? El nombre de este Claro, Karolyi... pero ¿cómo de tienes que Vietnam, sentar tú? ¿no? Imagínate, Claro, ¿no? entonces, Que alguien viene y le cambia imaginaros, Ho Chi Minh. o sea, que yo no soy sospechoso de apoyar a la Iglesia Católica, pero claro, es que en un país muy católico, que el instituto que antes era del Carolo no sé cuál, ahora sea el Instituto Ho Chi Minh. O sea, que es como Claro, de no me loco, sale ¿no? que luego cambie el tema y quieres recuperar lo que eras, ¿no? Claro, es que Entonces, qué fuerte. es difícil de entender todo lo que pasa en esos países tan diferentes, ¿no? Por la En historia. el mundo. Y la verdad es que yo, así como en otros países que vas, percibes que la gente quiere hablar de política. En Hungría percibí que no querían hablar de política, lo cual es curioso a 3 semanas de las elecciones. Pero bueno, está claro que ha habido un vuelco importante, que también que ha ido el 80% de la gente a votar, que han sacado más del 75%, el que no era el Orbán, que llevaba 16 años, y es una situación que yo entiendo que todo esto sobrevolaba, ¿no? Sobre esa estancia, ¿no? Y bueno, ya os digo, el evento en el que estuvimos fue muy chulo. Yo creo que la gente está muy concienciada de sus variedades, ¿no? Qué guay. Que han tenido su época también de tener sus Cabernet Sauvignon, Merlot, y lo siguen teniendo, y este blend que estamos bebiendo algo de eso tendrá, pero bueno, que me parecía un vino como para contaros esta pequeña historia rapidita sobre la Universidad Católica de Eger. Pues muy Qué bien, guay. tío. Yo me creo que hay que brindar, ¿no? Venga, pues por Europa. por Europa. Bueno, salud, chicos, chicas. Sí. Hala, nos vemos en la siguiente. Venga, Adiós. consentimientos. Sí.